Buenos días, mi nombre es Jorge Moya Muñoz y mi compañero es Alberto Atanasio Guisado. Ambos somos arquitectos y formamos parte de diversos departamentos de la Universidad de Sevilla. La presente comunicación pretende ser una reflexión en torno a uno de los bienes patrimoniales que mayor influencia tienen en la construcción identitaria de una población, es decir, su arquitectura tradicional. En este caso, ponemos el punto de mira en la arquitectura tradicional diseminada, por su mayor vulnerabilidad frente a la localizada en núcleo urbano. Así pues, en torno a la arquitectura tradicional diseminada, ponderamos la posibilidad de su consideración como patrimonio territorial frente a una problemática coral y perpetuada. Su percepción social, la actitud indolente de las administraciones y una importante cuota de desconocimiento. Resultado de esta circunstancia surge la proliferación de una arquitectura banal que desplaza generalmente a la arquitectura tradicional. El hastío que provoca semejante panorama, pese a albergar una cierta esperanza en el reconocimiento y salvaguarda de tan importante patrimonio, nos lleva a caer en una inevitable visión pesimista. Hemos pensado construir esta presentación desde esta perspectiva pesimista, argumentarla, tirar la piedra, digamos, y proponer líneas de debate y tratar de arrojar luz sobre el final del túnel de la problemática abordada, para tratar de alguna forma de deslizarnos finalmente hasta cierto optimismo sin esconder la mano. Como primera declaración de intenciones mostramos un poema del escritor vasco Carmelo Irribarren titulado Domingo tarde, que da nombre a la comunicación y que ilustra nuestro posicionamiento de forma meridiana. Y como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, en este caso más que 8 palabras, traemos la fotografía que pueden ver en la diapositiva donde se aprecia la fragilidad de la arquitectura tradicional, personificada en este caso en un muro construido mediante la técnica constructiva de la tapia, perteneciente a un cortijo en Almería, a punto de colapsar, donde no obstante persiste una resistencia digna, como esas gotas de agua a las que hace referencia y se aferra el poema de Irribarren. En esta dicotomía, en el querer y no poder, pero sobre todo en la lucha por el querer, es donde nos encontramos. Entendemos pertinente detenernos y reflexionar sobre el concepto de arquitectura tradicional que, pese a que ha sido y es objeto de debate, nos sirve para entender el porqué de esta situación. Para nosotros, la arquitectura tradicional o vernácula, indistintamente la consideramos así, no hacemos distinción, es aquella que da respuesta a una exigencia climática, social y funcional, siendo estos los factores que hacen que la arquitectura tenga una determinada morfología. Evidentemente está influenciada por las corrientes arquitectónicas, estilismos históricos o préstamos culturales. Hasta aquí puede que la denominada como arquitectura popular comparta todos estos aspectos con la tradicional o vernácula como hemos visto. Pero hay otro factor, quizá el más importante, que no es compartido. La arquitectura tradicional es una clara adaptación al medio físico en el que se encuentra y, por lo tanto, está asociada a sistemas constructivos que se fundamentan en el aprovechamiento de los materiales del entorno en el que se sitúa. Este aspecto, que confiere identidad a la arquitectura y es elemento diferenciador, no lo tiene la arquitectura popular, no tiene por qué tenerlo, que puede ser realizada con materiales ajenos al contexto en el que se encuentra, aunque morfológica y estilísticamente tenga resultados parecidos. Aquí, en estos sistemas constructivos, es donde subyace, bajo nuestro criterio, el progresivo desfallecimiento de buena parte de esta arquitectura tradicional. Somos conscientes, es un hándicap, pero es a la vez donde queremos encontrar un halo de esperanza. Ponemos en este punto el foco de atención fundamentalmente allí donde la problemática persiste con mayor presencia, en la arquitectura dispersa, como hemos comentado anteriormente. Paradójicamente, esto es algo que la protege, en muchos casos, o por lo menos que la deja morir dignamente. En este sentido, la distancia a los núcleos de población es inversamente proporcional a su salvaguarda y directamente proporcional a su vulnerabilidad. Reflexionamos sobre esta circunstancia ante la posibilidad de que la arquitectura tradicional diseminada, que puebla buena parte de nuestra geografía, podría dejar de serlo en términos patrimoniales, enmarcándose en lo que autores como Dimeo o Feria Toribio han denominado como patrimonio territorial. Ahora bien, centrémonos en el porqué de la vulnerabilidad, justificando más aún, si cabe, nuestro pesimismo. Cuando hablamos de esta vulnerabilidad hacia la arquitectura tradicional en general, nos referimos a 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, en el desconocimiento por parte de equipos técnicos. De manera generalizada, no se sabe intervenir adecuadamente en edificaciones resueltas con técnicas constructivas tradicionales. De modo que cuando se hace, suele ser de forma poco respetuosa, sin criterio alguno, y por lo que el resultado tiende a ser contraproducente.
En buena medida esto es consecuencia del segundo aspecto a tratar. Entendemos que el patrimonio, en términos globales, es una construcción social. No obstante, la mirada colectiva hacia esta arquitectura tradicional, no vinculada a lo monumental, es percibida de manera difusa y desatendida. Por tanto, estas edificaciones, consideradas obsoletas, dan paso a una modernidad pésimamente entendida, que está llena o repleta de estereotipos arquitectónicos que nada tienen que ver con la arquitectura tradicional o verdad. En tercer lugar, nos detenemos ahora un poco más y asignamos una cuota importante de responsabilidad a las diferentes administraciones, desde una doble perspectiva. En primer lugar, por la incapacidad de gestionar el territorio de una perspectiva global, donde se incluya cualquier manifestación patrimonial e identitaria de una manera coordinada y continua. La brecha jurídica, administrativa y de interlocución que suponen las delimitaciones municipales, regionales o autonómicas favorecen focos gravitacionales de importancia patrimonialista en torno al núcleo urbano. Valga como ejemplo el manido concepto de centro histórico. Esto da lugar a lo que podríamos denominar periferias patrimoniales, donde habita, paradójicamente, la mayor parte de lo que queda de arquitectura tradicional en muchos de los municipios. En la imagen se observa claramente cómo se reparten los bienes incluidos en el buscador geográfico de la Guía Digital del Patrimonio Andaluz en el municipio de Écija. Existe algo menos de medio centenar de bienes incorporados en el visor, localizándose 43 de ellos en el núcleo de población de Écija. Con mayor precisión, 39 en el conocido como Centro Histórico del Pueblo. Quedan fuera, por ejemplo, de este registro los 199 molinos aceiteros que, como el que aparece en la imagen, persisten más o menos dignamente como huellas de un periodo de esplendor oleícola desarrollado durante siglos. Y por último, y estrechamente relacionado con todo lo que ha mencionado anteriormente el compañero Jorge, señalamos o queríamos señalar la indolencia como un mecanismo de no acción, cuyo salvoconducto se resume en una serie de lugares comunes muy manidos, lo inabarcable y lo inevitable. Lo cierto es que en algunos casos esto es consecuencia de la falta de medios. En muchos otros, sin embargo, es el resultado de una gestión muy mala, bajo la que subyace pues, una ignorancia importante. No solo desde el ámbito de la política, sino también desde el ámbito de otros agentes también vinculados al patrimonio. Como consecuencia de todo esto son muchas las autoridades locales que normalmente más interesadas en aplicar políticas de corte intervencionista y a corto plazo, con las que obtienen réditos políticos de carácter inmediato, no logran articular propuestas alternativas realmente integradoras, que sean valiosas respecto a este patrimonio. De esta forma, pese a disponer de medios o una hoja de ruta cuya inercia ya desmadejada, esto favorece notablemente la proliferación de infinitud de construcciones anodinas. Estas edificaciones, independientemente de su consideración o de su protección patrimonial, ya sea agraria, defensiva, industrial, etcétera, habitualmente están cercadas, ahogadas, desplazadas por toda una serie de edificaciones, infraestructuras muy agresivas o sin contenido artístico, como inartísticas, como lo define Gombrich en su Historia del Arte, que desvirtúan su contexto y su comprensión o su entendimiento. La combinación de la indiferencia social y de esa metástasis arrolladora de lo que podríamos denominar infraarquitectura, o como la llama Rubio en su libro, de lo que es la España fea, incontinencia urbanística irreflexiva y codiciosa. En cierto sentido, todo esto deslegitima una posible consideración patrimonial holística de este potencial y de este amplio patrimonio territorial que es permanentemente violentado y distorsionado. Por otro lado, observando el vaso medio lleno, hemos de constatar que tradicionalmente las carencias institucionales han sido cubiertas mal que bien por colectivos o asociaciones civiles, convencidas de que el patrimonio debe tener un origen identitario y que debe construirse de abajo hacia arriba. En este sentido existen y han trascendido un buen número de buenas prácticas surgidas desde este ámbito civil. Y podríamos citar en Andalucía Oriental, por ejemplo,
el movimiento Salvemos la Vega de Granada o el de Regadíos Históricos, además del surgimiento de cada vez más eventos enfocados hacia esta problemática, como es este propio congreso, ¿no?, en el que nos encontramos. Sin embargo, si contemplamos el vaso medio vacío, a dicha iniciativa la suele rodear un halo algo quijotesco, ¿no?, de lucha romántica contra los molinos de viento. Al fin y al cabo, ¿para qué combatir contra esos molinos, ¿no? ¿Para qué trabajar, identificar y catalogar los molinos aceiteros, los molinos harineros, las unidades productivas cerealísticas, los cortijos, los aljibes, las torres medievales que salpican todo el territorio costero, por ejemplo? Si al final son culturalmente invisibles y van a perecer por la inacción social y administrativa de la que venimos hablando. Está demostrado que los métodos de investigación tradicionales son insuficientes. Se ha constatado que las instituciones culturales están totalmente desbordadas ante la ampliación del concepto de patrimonio de los nuevos textos legislativos. Las iniciativas civiles que hemos comentado, aquellas que sean dignas de mención y valoración, al final pueden contarse con los dedos de una mano o de dos manos. Otras iniciativas cargadas de buena voluntad, pues están peor organizadas o poco capacitadas y no obtienen buenos resultados. O incluso en ocasiones enturbian lo que sería una senda correcta hacia la visibilización de este tipo de patrimonio, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿está la arquitectura tradicional dispersa o diseminada abocada al olvido ante todas estas circunstancias que estamos mencionando? ¿Está abocada a la desaparición? Pues con el fin de tener una actitud no tan derrotista y algo más proactiva, volvemos al vaso medio lleno para intentar dar respuesta a esa pregunta. En primer lugar, retomando lo especificado sobre cómo la arquitectura tradicional subyace en los sistemas constructivos fundamentados en el aprovechamiento del medio físico en el que se encuentra, porque desde un punto de vista que puede ser considerado pragmático, entendemos que la arquitectura tradicional debe mantener su evolución, ¿no? Debe proseguir esa evolución, poniéndose, es cierto que poniéndose al servicio de los medios que el siglo XXI le ofrece, porque le aportaría esa cuota de realismo. Pero, por otro lado, también hay que plantearse, ¿podemos conservar, por ejemplo, los 199 molinos de Écija en la provincia de Sevilla? ¿Qué hay que elegir para mantenerlos? ¿Cómo hay que elegir? Debemos empezar a separar el concepto de arquitectura tradicional con el de patrimonio, es decir, debemos entender la arquitectura tradicional como algo todavía vigente y pendiente de evolución, o debemos considerarlo ya como un elemento patrimonial más, como un vestigio de la evolución de los sistemas agrarios o defensivos o agrícolas. Este punto de vista patrimonialista es la otra línea de acción que planteamos. Y si se trata de darle el enfoque patrimonial, lo primero sería intentar atender a un marco metodológico adecuado para la salvaguarda o para la tutela del patrimonio. En ese sentido, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía ya hace referencia a los procesos clave para esa tutela: investigación, protección, conservación y difusión, aunque a nosotros nos gusta más lo que aparece en la diapositiva, ¿no? Aplicar la cadena de valores como metodología, porque al fin y al cabo se hace más comprensible, más intuitiva, con el simple gesto de situar las diferentes fases en torno a una especie de rueda de reciclaje que se retroalimentan entre sí. Además, la cadena de valores añade una fase que en estos casos, como el de la arquitectura tradicional o los molinos aceiteros que comentaba el compañero, cobra una especial importancia, que es la fase de la valoración y significación. En esta presentación breve se ha mencionado en más de una ocasión el desconocimiento general de las claves o valores que encierra la arquitectura tradicional dispersa. Y es por tanto, consideramos el primer paso que debería transitarse hacia su particular salvaguarda o tutela de la arquitectura tradicional. Nos referimos siempre, claro. Es profundizar en su valor patrimonial y en su significación, no para dejar esos análisis en un cajón, sino como para darlos a conocer, para que sea la mecha que prende a través de sucesivos trabajos de difusión y socialización posterior, ¿no? Que ya sería una otra fase de la cadena de valores. Quizá a partir de ahí, de esos estudios concienzudos sobre valoración y significación, surja como resultado que no es susceptible de ser protegido todo. Sería, por tanto, nuclear desarrollar una criba a partir de una correcta valorización patrimonial para posteriormente determinar qué bienes
y en qué forma pueden y deben ser protegidos. Sería solo un primer paso, pero quizá a partir de ahí empiece a llover, ¿no? Muchas gracias Muchas por gracias todo. por su atención. Con eso terminamos.